Cordial saludo. En esta intervención hablaremos de la técnica de representación de conocimiento denominada mentefacto. Nos interesa ante todo reconocer su estructura, con el fin de poder aplicarla después en ejercicios de comprensión de contenidos. En un blog llamado Universitas se presenta la estructura que se ve en pantalla para el mentefacto del concepto mentefacto. Sobre esa base, veremos las reglas de este método de representación y las relaciones que se establecen entre los componentes de la gráfica resultante. Para empezar, las relaciones involucradas son supraordinación, infraordinación, isoordinación y exclusión. En especial, la supraordinación y la infraordinación operan en el sentido vertical, es decir, establecen jerarquías de mayor a menor. A su vez, en el sentido horizontal, se presentan las relaciones de isoordinación y de exclusión, que remarcan de un lado las características propias del elemento central y de otro los referentes afines que no las cumplen. Ahora bien, las relaciones que aparecen en un mentefacto constituyen enunciados o proposiciones. Por ejemplo, en el caso que hemos tomado como muestra, la proposición 1 sería: el mentefacto es un tipo de ideograma. La proposición 2: los mentefactos se pueden clasificar en varios tipos. La proposición 3: según su tipo, los mentefactos pueden ser conceptuales, argumentales o procedimentales. La proposición 4: el mentefacto constituye un ideograma esencialmente distinto de un mapa conceptual, de un cuadro sinóptico y de un diagrama de flujo. Por último, la proposición 5 sería: el ideograma se caracteriza, entre otras propiedades, por haber surgido de la pedagogía conceptual y por cumplir las denominadas reglas mentefactuales. A propósito de lo anterior, la configuración de un mentefacto se puede controvertir o interpelar a partir de reglas muy precisas. Del elemento o motivo central del mentefacto se derivan dos de las reglas más importantes. La de preferencia, que exige la predilección por los pensamientos universales, es decir, que al establecer las relaciones del elemento central con los otros componentes, las proposiciones que surjan de la representación gráfica no aludirán a algunos casos de mentefacto, por ejemplo, sino que referirán a todos los mentefactos y en cualquier circunstancia. A su vez, la coherencia implica que si el término central tiene dos o más acepciones, el mentefacto se elaborará en concordancia con solo una de ellas. La regla del género próximo implica que la clase superior escogida para la elaboración del ideograma será en efecto la inmediatamente superior y no otra que a su vez la contenga. La regla de recorrido pide que las clases excluidas se mencionen una a una y no como una agrupación que pueda hacer ambigua o incomprensible la diferencia planteada. A su vez, la regla de la diferencia específica implica que el elemento central no debería tener otros equivalentes exactos. En este caso, el mentefacto debe quedar definido como él en sí mismo y no como otra forma posible de representación gráfica. La regla de propiedad exige que se mencionen como isoordinaciones solo características efectivamente esenciales, no superfluas. De otro lado, la anticontenencia pide que las propiedades que se mencionen definan al elemento central, al mentefacto en este caso, y no a la clase superior propuesta, el ideograma, por ejemplo. Finalmente, la regla de la exhaustividad indica que según el criterio de clasificación que se adopte, se deben mencionar todas las subclases derivadas. De esta manera,
Cada vez que estemos elaborando o interpretando un mentefacto, las reglas mencionadas nos ayudan a establecer si su composición es precisa, coherente, suficiente e incontrovertible. Solo resta invitarle a aprovechar la estructura del mentefacto para fortalecer su comprensión de los conceptos que le despierten especial interés. Gracias por su atención.